¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues ya estamos aquí en otro vídeo de noticias y la verdad es que han pasado un montón de cosas desde el último. Hablaremos del informe de impacto ambiental de la FAA, que ya se publicó hace unas semanas, de los 4 lanzamientos orbitales que ha realizado SpaceX desde el último vídeo de noticias, y como siempre, de muchas otras cosas más. Así que vamos a ello porque hoy hay mucha tela que cortar. ¡Lift off! Vamos a empezar primero por las malas noticias, ya que se ha confirmado que el lanzamiento de la sonda Psyche, que debía lanzarse a bordo de un Falcon Heavy al asteroide metálico del mismo nombre, ha sido aplazado hasta como mínimo julio del 2023, donde se encuentra la siguiente ventana de lanzamiento. Aunque parece que los problemas detectados en el software de guiado, navegación y control de la nave han sido resueltos, los ingenieros necesitan más tiempo para llevar a cabo las pruebas y verificaciones pertinentes. Se cae pues una de las 4 misiones previstas del Falcon Heavy para este año. Veremos qué pasa con las otras 3, ya que todos estamos ansiosos por ver volar a esta bestia de nuevo. Por cierto, hablando del Falcon Heavy, comentar que hemos sabido que la sonda Europa Clipper, que debe ser lanzada en octubre del 2024 a bordo del espectacular cohete de los de Elon Musk, podría finalizar su misión estrellándose sobre Ganímedes, la mayor luna del sistema solar, después de llevar a cabo unos 50 sobrevuelos de la luna de Júpiter Europa. Espectacular. En cuanto a la actividad de lanzamientos de la compañía, nada más y nada menos que 4 misiones ha llevado a cabo SpaceX desde el último vídeo de noticias, una misión Starlink y 3 comerciales, de las que hablaremos más adelante. Son pues 5 lanzamientos en junio, lo que supone una racha de 3 meses consecutivos efectuando 5 o más misiones, además de sumar ya 27 lanzamientos este 2022, a solo 4 del récord absoluto en un año conseguido en 2021 con 31 misiones, y superando los 26 lanzamientos del 2020, que hasta ahora era el segundo mejor registro. Además, se han batido varios récords, como el de 2 lanzamientos consecutivos en menos tiempo, 14 horas y 8 minutos entre las misiones SARA 1 y Global Star 2 FM-15, el de más vuelos de una misma primera etapa, la B1060 con 13 vuelos conseguidos en la misión Starlink 4-19, o los increíbles 3 lanzamientos en 36 horas y 18 minutos de las misiones Starlink 4-19, SARA 1 y Global Star 2 FM-15. Una locura. En cuanto a las misiones previas, comentar que la primera etapa B1062, protagonista de la misión NILESAT 301 el pasado 8 de junio, volvía sana y salva a Port Cañaveral el 12 de junio, proporcionándonos, como siempre, unas imágenes espectaculares. Por otro lado, el vehículo de transferencia orbital Vigoride, el primero de la compañía Momentus y lanzado en la misión Transporter 5 el pasado 25 de mayo, está experimentando serios problemas para desplegar los paneles solares, lo que está causando fallos en la alimentación y las comunicaciones. Solo han conseguido desplegar 2 de los satélites que transportaba, y la compañía no cree que sea posible liberar el resto de ocupantes. Una lástima. Por otro lado, este mes de julio, las protagonistas volverán a ser las misiones Starlink, ya que se esperan al menos 4. La primera está prevista para el 7 de julio, desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, mientras que la segunda tendrá lugar desde Vandenberg, en la costa oeste, pocos días después, y marcará el inicio del despliegue de la capa 3 de la primera fase de la megaconstelación. Esta capa constará con 348 satélites, situados en una órbita de 97,6 grados de inclinación y 560 kilómetros de altura, y repartidos en 6 planos orbitales con 58 satélites cada uno. Además de eso, tendremos la misión de reabastecimiento CRS-25 para la NASA, que después de varios aplazamientos debido a la detección de una pequeña fuga de combustible cerca de uno de los impulsores Draco, parece que se lanzará finalmente el 15 de julio rumbo a la Estación Espacial Internacional. Para cerrar este bloque, comentar que SpaceX recaudó a principios de junio algo menos de 1.700 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, lo que eleva su valoración hasta los 127.000 millones de dólares. De momento, la financiación de la compañía sigue asegurada. Por cierto, hablando de financiación, recientemente hemos sabido que a final de año SpaceX podría lanzar el satélite Dodge 1 como carga secundaria de la misión IM-1 a la Luna de Intuitive Machines. Curiosamente, esta será la primera misión que ha sido pagada con la criptomoneda Dogecoin. ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir? Como viene siendo habitual, hay que empezar este bloque hablando de la emocionante pugna entre el SLS de la NASA y el sistema Starship Super Heavy de SpaceX, por ser el primero en llegar a órbita y convertirse en el cohete más potente de la historia. El gigante de la Agencia Espacial Estadounidense consiguió por fin, el pasado 22 de junio, realizar con relativo éxito la prueba de llenado de los depósitos y la simulación de la cuenta atrás. Y es que, aunque la prueba no fue perfecta, la NASA cree que no es necesario volverla a repetir, y ha trasladado de nuevo el gigantesco cohete al edificio de integración vertical de cara a los últimos preparativos antes del esperado vuelo.
La próxima vez que este Titán vuelva a la rampa de lanzamiento, previsiblemente a finales de agosto, para aprovechar la ventana del 23 de ese mes al 7 de septiembre, será para enviar a la nave Orión rumbo a la Luna en el marco de la misión Artemisa 1. Curiosamente, este calendario y sus incertidumbres es muy semejante al que maneja la compañía de Elon Musk para el primer intento de vuelo orbital del coloso Starship Super Heavy, pero ya hablaremos de eso más adelante. En cuanto a la actividad de la competencia, hemos tenido bastantes lanzamientos, y muy variados, durante las últimas semanas. El 12 de junio, la startup Astra sufrió su segundo fracaso este año con el lanzamiento fallido de la misión LV-0010, en el marco de la cual debían ponerse en órbita dos CubeSats Tropics de la NASA, destinados a estudiar las tormentas tropicales. El lanzamiento se produjo desde la rampa SLC-46 de Cabo Cañaveral, en Florida, y todo parecía ir bien hasta que un apagado prematuro del motor de la segunda etapa dio al traste con la misión. Malos tiempos para la compañía, que cuenta solo con 2 lanzamientos orbitales con éxito de los 7 que ha intentado hasta el momento. En la otra cara de la moneda tenemos a Corea del Sur, que el pasado 21 de junio logró, en su segundo intento, llegar a órbita con el cohete de 3 etapas a base de combustible líquido KSLV-2, también llamado Nuri. El lanzamiento se produjo desde la rampa LC-2 del Centro Espacial de Naro, situado en la provincia de Jeolla del Sur, y se pusieron en órbita heliosíncrona de 700 km de altura, un lastre de 1.300 kg y el satélite PV-SAT de 161,5 kg que transportaba, a su vez, 4 CubeSats. No todos los días tenemos el estreno exitoso de un nuevo lanzador. China también ha hecho los deberes y se ha marcado 3 lanzamientos desde el último vídeo de noticias. El 22 de junio, desde el centro de lanzamientos de Jiuquan, se lanzaba la misión Tianxin-1, a bordo de un cohete de 4 etapas Kuaizhou-1A. Las 3 primeras etapas son de combustible sólido y la cuarta de combustible líquido. El satélite, un demostrador tecnológico, se colocó en una órbita baja de 275 por 292 km de altura y 96,8 grados de inclinación. Por cierto, la propietaria de este cohete, X-Space, subsidiaria del contratista del gobierno CASIC, captó recientemente $237 millones en la última ronda de financiación. China está invirtiendo mucho dinero en este sector. Al día siguiente, el 23 de junio, el país asiático volvía a la carga con el lanzamiento de 3 satélites Yaogan a bordo del cohete de 3 etapas Changzheng 2D, larga marcha 2D. La misión se llevó a cabo desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang. Poco se sabe de las prestaciones de estos satélites, más allá de que forman parte de una constelación de cerca de 100 unidades, seguramente destinada a funciones de vigilancia y reconocimiento. Finalmente, el 27 de junio, China lanzaba con éxito, de nuevo desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, el satélite Gaofen 1203, a bordo de un cohete Changzheng 4C, larga marcha 4C. El satélite de observación, de algo más de 1 tonelada de peso, forma parte de una constelación de unos 30 integrantes y fue colocado en una órbita baja de 599 por 595 km con una inclinación de 97,98 grados. Sin salirnos del continente asiático, la India efectuó el pasado 30 de junio su segundo lanzamiento del año. La misión despegó desde el centro espacial Satish Dhawan, a bordo del cohete PSLV en su variante sin cohetes de combustible sólido laterales. Hay que recordar que este vector equipa una primera etapa a base de combustibles sólidos, una segunda etapa a base de combustible líquido hipergólico, una tercera etapa también a base de combustibles sólidos y una cuarta etapa de nuevo a base de combustibles hipergólicos. Esta misión puso en órbita baja a 3 satélites de Singapur y el módulo experimental orbital POEM, que a su vez transportaba 6 pequeños microsatélites. Ya más cerca de mi casa, por fin Europa se ha estrenado este año con el lanzamiento, el pasado 22 de junio, de 2 satélites de comunicaciones, uno malasio, el MEASAT 3D, y otro indio, el GSAT 24, a órbita de transferencia geoestacionaria. El despegue se produjo desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa, a cargo del cohete pesado Ariane 5 EK+, de 2 etapas a base de hidrógeno y oxígeno líquidos. Las 2 cargas, con una masa combinada de casi 10 toneladas, se despegaron con éxito en sus órbitas destino en lo que ha sido la misión número 113 de este icónico lanzador. Ya que hablamos del cohete Ariane europeo, comentar que el primer lanzamiento del Ariane 6, el sucesor de nuestro protagonista, no ocurrirá hasta bien entrado el 2023. Y ya sabéis que nace algo desfasado, ya que no será reutilizable. Tecnología que no se espera en Europa hasta la próxima década. Frustrante. Otro gigante que ha vuelto a la actividad recientemente ha sido ULA, United Launch Alliance, con el lanzamiento de la misión USSF-12 para la Fuerza Espacial Estadounidense. El despegue se produjo el pasado 1 de julio desde la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral, en Florida, a cargo de un cohete de 2 etapas Atlas 5 en su variante 541, es decir, con una cofia de 5 metros, 4 cohetes de combustible sólido laterales y un motor en la segunda etapa Centaur a base de hidrógeno y oxígeno líquidos, a diferencia de la primera etapa que funciona a base de queroseno RP1 y oxígeno líquido. Los 2 satélites militares, con una masa combinada de más de 4 toneladas, fueron colocados con éxito directamente en órbita geoestacionaria.
Hablando de ULA, comentar que, a pesar de que los motores BE-4 ya han sido entregados por Blue Origin y es común verlos en los stands de pruebas, el primer vuelo del cohete Vulcan difícilmente se va a llevar a cabo este año 2022, aunque aún existe alguna posibilidad de una primera misión en diciembre. ¿Qué pensáis vosotros? Pero uno de los lanzamientos más interesantes de las últimas semanas ha sido la misión Capstone. El 28 de junio del 2022, la startup Rocket Lab lanzó, desde la rampa LC-1B de la península de Mahia, en Nueva Zelanda, un cohete Electron dotado de una etapa superior Photon. La carga útil era el pequeño satélite Capstone, un CubeSat 12U de la NASA, destinado a ser el primer artefacto que orbite la Luna en una órbita de tipo NRHO, similar a la que tendrá la estación orbital Gateway. El principal objetivo de la misión es probar el software de navegación CAPS, concebido para mantener el satélite en la órbita NRHO con el mínimo gasto de combustible posible. En estos momentos, el pequeño artefacto de 25 kilos de peso se encuentra ya en una órbita de transferencia lunar. El último lanzamiento orbital hasta el momento ha sido la misión Straight Up de Virgin Orbit, que el pasado 2 de julio puso en órbita baja de 500 km de altura y 45 grados de inclinación 7 pequeños satélites para la Fuerza Espacial Estadounidense. Desde el aeropuerto de Mojave, en California, en lo que fue el primer lanzamiento nocturno de la compañía y el segundo de este año, despegó el Boeing 747 Cosmic Girl con el cohete Launcher One a bordo, que pudo liberar con éxito la carga unos 45 minutos después de iniciar su vuelo en solitario. En clave local, comentar que PLD Space se encuentra ya a solo una prueba para realizar el esperado lanzamiento suborbital del cohete Miura 1. Después de completar 2 pruebas con éxito, el siguiente paso será llevar a cabo un ensayo de misión de vuelo completo, que debía haberse realizado el pasado 9 de junio, pero que tuvo que ser pospuesto debido a una anomalía en una línea del motor. Estaremos atentos a los progresos de los chicos de Raúl Torres. Por otro lado, otra startup, en este caso Relativity Space, estaría a punto de llevar a cabo su primer lanzamiento del cohete de 2 etapas Terran 1, fabricado enteramente en 3D e impulsado por motores a base de metano y oxígeno líquido. El vehículo ya se encuentra en las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida, en concreto en la rampa LC-16, así que estaría de lleno metida en la batalla por ser el primer cohete a base de metano en alcanzar la órbita. Veremos. Para finalizar este bloque, comentar que Sierra Space estaría a punto de cerrar un acuerdo para poder aterrizar su Dream Chaser en el Espaciopuerto América, en Nuevo México. La compañía también habría firmado un acuerdo con la Agencia Espacial Turca para cooperar en futuras misiones tripuladas a órbita e incluso en misiones lunares. Veremos hasta dónde llegan. La megaconstelación de SpaceX no deja de crecer y crecer, y no solo gracias a los nuevos satélites que se van incorporando con cada lanzamiento, como el que veremos a continuación, sino por la continua mejora y adición de nuevas prestaciones y servicios. Una de las grandes noticias de los últimos días ha sido la autorización por parte de la FCC, la Agencia Federal de Comunicaciones norteamericana, del despliegue del servicio de conexión a Internet en aviones, barcos o vehículos de transporte por carretera. De hecho, la compañía de cruceros Royal Caribbean ya estaría ofreciendo este servicio en 2 modalidades, Surf y Surf and Stream, la segunda de las cuales ofrecería más de 50 megabits por segundo de velocidad de descarga y más de 10 megabits por segundo de subida, suficiente para ver películas en alta definición mientras realizas una videoconferencia. Además, parece que la compañía de Elon Musk estaría lista para activar las comunicaciones entre satélites por láser, lo que aumentará aún más la cobertura de la red, mejorará la velocidad y reducirá los costes de las infraestructuras terrestres. Por ejemplo, en un futuro cercano, será mucho más raro ver acciones como el despliegue de 6 estaciones terrestres en el Reino Unido que han sido instaladas recientemente para mejorar la cobertura en dicho país. Además de todo esto, el número de países que pueden disfrutar del servicio sigue aumentando, siendo Macedonia del Norte, al norte de Grecia, el último de los países en unirse a la lista. Curiosamente, al margen de lo evidente, la megaconstelación de SpaceX sigue demostrando su utilidad en otros frentes más inesperados. En ese sentido, la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera estaría interesada en utilizar la información recopilada por los satélites para poder estudiar y modelar los cambios producidos en las capas altas de la atmósfera debido a las fluctuaciones en la actividad solar. Y es que no siempre se puede disponer de miles de sensores in situ. Por otro lado, la NASA, aprovechando el despliegue de su enjambre de satélites Starlink, acabado en G, no confundir, va a colaborar con SpaceX para mejorar las estrategias anticolisión entre satélites y mejorar así la seguridad en órbita. En cuanto a la competencia, OneWeb sigue avanzando decididamente y ya estaría probando la conectividad a bordo de un Boeing 777 para ofrecer servicios de conexión a Internet desde aviones en vuelo. También ha contratado a Relativity Space para lanzar a bordo del nuevo cohete Terran R la segunda generación de satélites a partir del 2025.
Mientras tanto, los lanzamientos de la primera generación podrían reanudarse en la segunda mitad del año gracias a la propia SpaceX y a la Agencia Espacial India, con las que, como recordaréis, ha cerrado acuerdos para completar el despliegue de esta primera fase antes de que finalice el año 2023. Y es que, a pesar de ser competencia, SpaceX y OneWeb están colaborando en varios frentes, y de hecho han emitido una carta a la FCC por la cual aseguran al organismo regulador que tanto las infraestructuras actuales de ambas compañías como las futuras podrán coexistir sin problemas. Quizás la amenaza más importante para Starlink proviene del despliegue de las redes terrestres 5G y el uso de la frecuencia de los 12 GHz que proponen compañías como Dish Network. Al parecer, si finalmente la FCC accediera a ello, interferiría el servicio proporcionado por SpaceX hasta el punto de hacerlo inaccesible a la mayoría de los clientes. Veremos en qué acaba todo esto. Como nota final, y curiosa, a este bloque, fijaos en el logo de esta compañía china de comunicaciones por satélite. ¿No os suena de algo? Si es que estos chinos... El 17 de junio, SpaceX iniciaba un espectacular tríptico de lanzamientos que lo llevaría a batir varios récords. Ese día se llevó a cabo la misión Starlink 4-19, desde la rampa de lanzamiento LC-39A del Kennedy Space Center en Florida. La encargada de transportar hasta órbita los 53 nuevos satélites de la constelación fue la primera etapa B-1060, que volaba por 13ª vez, lo que significaba un nuevo récord para la compañía. Curiosamente, durante los momentos previos al lanzamiento, pudimos ver las obras de la nueva rampa del sistema Starship Super Heavy que se están llevando a cabo en la zona, y de las que hablaremos más adelante. Como viene siendo habitual, el lanzamiento se produjo puntualmente a la hora determinada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. M1D chamber pressure is nominal. Vehicle is pitching downrange. Todas las etapas del vuelo se llevaron a cabo sin incidencias. Ya sabéis, el paso por el punto de Max-Q, la separación de las dos etapas, la eyección de las dos mitades de la cofia, que hay que recordar que también eran reutilizadas y serían recuperadas con éxito por el barco de soporte Bob, el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa, el encendido de reentrada atmosférico de 3 motores y el aterrizaje preciso y espectacular, impecable, en la barcaza Ashok, que nos proporcionó de nuevo unas imágenes totalmente increíbles de esta maniobra única en el mundo. Landing burn has begun. It's a single engine burn. This is also the period where we'll deploy our landing legs, and here comes our first stage for the 13th time attempting to land on our drone ship. Stage 1 landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. Mientras, la segunda etapa entraba en órbita y poco después, la preciada carga era liberada en la órbita deseada. Pocos días después, tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa llegaban sanas y salvas a Port Cañaveral, así que SpaceX cerraba con un completo éxito una nueva misión. Menos de 24 horas después, esta vez desde la rampa de lanzamiento SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, SpaceX volvía a la carga con el lanzamiento de la misión SARA 1. El objetivo era poner en una órbita heliosíncrona de 750 km de altura y 98,4 grados de inclinación un satélite de reconocimiento militar basado en un radar de apertura sintética para el ejército alemán. El encargado de poner en órbita la carga útil de algo más de 2 toneladas de peso fue la primera etapa B-1071, que volaba por tercera vez. Gracias a las características del lanzamiento, la primera etapa podía volver a tierra firme y aterrizar en la plataforma LZ-4, lo que auguraba de nuevo unas espectaculares imágenes de esta maniobra. Así, en medio de la omnipresente niebla en la zona, el Falcon 9 hacía rugir sus 9 motores y se elevaba majestuosamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Vehicle pitching downrange. Una vez por encima de las nubes bajas, pudimos disfrutar de unas claras imágenes del ascenso con la costa oeste de los Estados Unidos alejándose lentamente. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica Max-Q, el apagado de los 9 motores de la primera etapa, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa se llevaron a cabo sin incidencias.
Debido a la naturaleza militar de la carga, no se mostraron imágenes de la segunda etapa, y solo pudimos ver las peripecias de la primera etapa, entre ellas el despliegue de las rejillas aerodinámicas, las maniobras para orientarse correctamente en el espacio en preparación para el aterrizaje, el encendido de reentrada atmosférico, el encendido de aterrizaje y el suave contacto con la superficie en medio de la niebla. Todo eso, de nuevo, sin cortes ni pixelaciones. Una auténtica gozada para los sentidos. Solo 14 horas y 8 minutos después de la misión anterior, nuevo récord para la compañía, y 36 horas y 18 minutos después de la misión Starlink 4-19, también récord, SpaceX volvía a la carga, esta vez de nuevo desde la costa este, en concreto desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, con la misión Globalstar 2 FM-15. El objetivo era poner en órbita de 1.410 km de altura y 52 grados de inclinación el satélite de comunicaciones estadounidense del mismo nombre, de unos 700 kilos de peso. La primera etapa utilizada fue la B-1061, que volaba por 9ª vez, y curiosamente no aterrizaría en tierra firme a pesar de las aparentemente modestas características del lanzamiento, en cuanto a masa y órbita destino. La explicación a este hecho llegó poco después, cuando se supo que en esta misión viajaban 4 polizones militares secretos denominados USA 328, 329, 330 y 331. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off of Falcon 9, go Falcon, go Globalstar. El lanzamiento nocturno se produjo sin incidencias, regalándonos bonitas imágenes de las luces de la costa este y los destellos de tormentas eléctricas como telón de fondo del despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio. Ahora sabemos por qué no vimos la eyección de las dos mitades de la cofia, aunque sí pudimos disfrutar de las maniobras usuales de la primera etapa, a saber, el encendido de reentrada y el aterrizaje sobre la barcaza JRTI, que como siempre fueron espectaculares. Aproximadamente una hora después del lanzamiento se produjo un segundo encendido del motor de la segunda etapa, de pocos segundos de duración, y aproximadamente una hora y 3/4 después del despegue se llevó a cabo un tercer encendido, lo que confirmaba que el plan de vuelo no era tan sencillo como parecía en un principio. Finalmente, casi 2 horas después del lanzamiento, se pudo ver el despliegue de la carga principal, y podía apreciarse lo que parecía ser el mecanismo utilizado para la liberación de los polizones militares en algún momento previo del vuelo. Pocos días después, tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa regresaban sanas y salvas a Port Cañaveral, donde, por cierto, coincidieron con sus hermanas de la misión Starlink 4-19. Menudo tráfico de cohetes. Después de la impresionante trilogía de lanzamientos, el 29 de junio, SpaceX volvía a la carga con la misión SES-22. Fue el quinto lanzamiento del mes de junio y el número 27 en lo que va de año. El objetivo era poner en órbita de transferencia geoestacionaria un satélite de comunicaciones de 3.500 kilos de peso operado por la compañía luxemburguesa de telecomunicaciones SES. Hay que recordar que esta compañía fue la primera en aceptar que uno de sus satélites volara a bordo de una primera etapa reutilizada, en marzo del 2017, en el marco de la misión SES-10, marcando un antes y un después en la historia de la astronáutica. En este caso, la primera etapa utilizada sería la B-1073, la más moderna de la flota, y que volaba por segunda vez después de estrenarse este mismo año con la misión Starlink 4-16 el 14 de mayo. El lanzamiento tuvo lugar desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, y se llevó a cabo con la habitual precisión. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. La primera parte del vuelo, hasta la maniobra de separación de las dos etapas, unos 2 minutos y 45 segundos después del lanzamiento, transcurrió sin mayores problemas. Acto seguido teníamos el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio con fantásticas vistas de la Tierra al fondo y poco después se producía la eyección de las dos mitades de la cofia, dejando al descubierto la apreciada carga. A partir de ahí, la primera etapa empezó sus maniobras habituales rumbo a la barcaza Ashok, que ya esperaba más de 600 kilómetros mar adentro, mientras la segunda etapa seguía acelerando. Algo más de 6 minutos después del lanzamiento, teníamos el encendido de reentrada atmosférico de 3 motores, y poco después empezaba la maniobra de aterrizaje, orientándose con las rejillas aerodinámicas, que por cierto nos regalaron momentos espectaculares con el aire atravesándolas, y efectuando el encendido de aterrizaje y el contacto final, hay que decir que algo más brusco de lo que viene siendo habitual, del vehículo con la superficie de la barcaza. Mientras, la segunda etapa entraba en órbita, a casi 27.000 km/h, apagando su motor Merlin 1D optimizado para el vacío.
Unos 27 minutos después del lanzamiento, se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de algo más de un minuto de duración, que dejaba al vehículo en una órbita elíptica de transferencia geoestacionaria a casi 35.000 km por hora. Poco después, unos 33 minutos después del lanzamiento, el satélite era liberado y podía darse la misión por concluida con éxito. Unos días después, tanto el barco de soporte Dock con las dos cofias intactas, como la barcaza Aso, con la primera etapa de una pieza, llegaban a Port Cañaveral. Como viene siendo habitual en este bloque, hay que empezar hablando del James Webb, ya que el hype alrededor de las primeras imágenes a todo color de este fantástico instrumento se esperan para el día 12 de julio. La calibración de los 4 instrumentos principales puede darse por concluida a falta, en el momento de hacer este vídeo, de poner a punto el cronógrafo del instrumento NIRCam. Las declaraciones de diversas personas relacionadas con la misión y que han tenido acceso a las esperadas primeras imágenes no han hecho sino aumentar la expectación, afirmando que lo que han podido ver supera todas las expectativas. Madre mía, qué ganas de ver lo que nos tienen preparado. Cambiando de tema y centrándonos en SpaceX, hay que comentar que la compañía de Elon Musk despidió fulminantemente a 5 empleados que habían enviado una carta abierta a todos los empleados de la compañía criticando el comportamiento de Elon Musk en redes sociales, en especial en Twitter, y pidiendo firmas de apoyo a este manifiesto. Al parecer, otros empleados se quejaron de esta actitud y estas formas, sintiéndose presionados para firmar dicho documento, además de provocar cierto revuelo interno. La situación obligó en primera persona a la presidenta Wayne Shotwell a recordar que cualquier desacuerdo, queja o protesta debe ser vehiculada a través de los cauces oficiales que la compañía tiene a disposición de los empleados, que no incluye el envío de correos masivos a todo el personal. ¿Limitación de la libertad de expresión? ¿Sanción lógica por un indebido uso de los recursos de la compañía? Os leo en los comentarios. Por otro lado, gracias a un permiso de obras concedido por la Comisión de la Calidad del Entorno de Texas, hemos conocido un nuevo proyecto de la compañía de Elon Musk llamado Project Echo, del que de momento poco se conoce más allá de 2 ofertas de empleo publicadas al respecto, una de ingeniero de software y otra de ingeniero de instalaciones. Parece que podría tratarse de un área transversal que velaría por la unificación y la estandarización entre las diferentes compañías tecnológicas capitaneadas por Elon Musk, es decir, Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink, etc. ¿Qué pensáis vosotros? Y antes de empezar con el carrusel, recomendaros el vídeo subido por Tim Dodd de Everyday Astronaut, en el que Elon charla con el conocido youtuber sobre las características del motor Merlin 1C, el predecesor del actual Merlin 1D que tan buenos resultados le está dando a la compañía. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con el carrusel. La sonda Osiris-Rex abandona el asteroide Bennu y se dirige hacia la Tierra para traernos las preciadas muestras recolectadas antes de dirigirse a su próximo destino, el asteroide Apophis. Los técnicos siguen intentando desplegar completamente los paneles solares de la sonda Lucy. Parece que progresan adecuadamente y, es más, la sonda visitará 9 asteroides, uno más de lo inicialmente previsto. La sonda Bepi Colombo realizó el pasado 23 de junio su segundo sobrevuelo de Mercurio. Ya solo quedan 4 antes de que entre en órbita del menor de los planetas del sistema solar. Gracias a la sonda LRO de la NASA, hemos podido ver el doble cráter dejado por el impacto de la, digamos, nave desconocida. ¿Era una segunda etapa de un Falcon 9? ¿Una etapa de la Chang'e 5T1? En España se crea el Consejo del Espacio, y al Ejército del Aire se le cambia el nombre por el de Ejército del Aire y el Espacio, y eso sin tener aún capacidad de acceso al espacio. A principios de mes, algunos medios afirmaban que el radiotelescopio chino FAST podría haber detectado una señal alienígena. Pues adivinad qué, al final parece que se trataba de ruido electromagnético provocado por nosotros mismos. La NASA elige 3 compañías para desarrollar plantas de producción de energía nuclear en la Luna. No, SpaceX no se había presentado esta vez. El espectacular avión Rock bate su récord de altura durante su 7º vuelo de prueba, 8.200 metros ni más ni menos. Roscosmos nos muestra cómo luce la reentrada de una de las cofias del carguero Progress. Está claro que no son recuperables, ¿no? Y para finalizar, un espectacular vídeo de unas gigantescas llamaradas solares captadas el 13 de junio. ¿No son preciosas? En este bloque empezaremos hablando de la Estación Espacial Internacional, y es que el 16 de junio la icónica infraestructura tuvo que maniobrar para evitar la basura espacial generada por la destrucción por parte de Rusia del satélite Cosmos 1408. Hay que recordar que hasta el momento las maniobras de elevación de la órbita deben llevarse a cabo por los propios motores de la estación o las cápsulas Progress rusas. Sin embargo, recientemente, eso sí, después de un aborto el 20 de junio, la cápsula Cygnus consiguió el 25 de junio, en el segundo intento, elevar la altura de la órbita de la estación 800 metros en su perigeo y 200 metros en su apogeo. En concreto, se utilizó la cápsula Cygnus 17, que, por cierto, finalizó su misión el pasado 29 de junio desintegrándose en la atmósfera con unas 2 toneladas de desechos a bordo. Los tripulantes de la estación siguen con su rutina habitual y de vez en cuando nos regalan imágenes espectaculares como esta foto tomada por Jessica Watkins, con la luna aparentemente flotando sobre la atmósfera.
Ya sabéis que la próxima misión a la ISS será la Cryo 5, prevista para principios de otoño, en la que viajará por primera vez una astronauta rusa, en concreto Anna Kikina. La novedad más destacada es que la siguiente misión tripulada es posible que sea la CFT de Boeing, a bordo de una Starliner a finales de este año, se habla de principios de diciembre. Los tripulantes de esta misión serán el comandante Barry Wilmore y la piloto Suni Williams, que sustituye a Nicole Mann, que ha sido asignada como comandante de la misión Cryo 5. En esa línea, Boeing ha presentado los trajes espaciales que vestirán los astronautas de la Starliner. ¿Qué os parecen? ¿Os quedáis con estos o con los de la Crew Dragon? Por cierto, hablando de trajes espaciales, si recordáis, en el vídeo anterior comentamos que la NASA había adjudicado el diseño y fabricación de los trajes espaciales extravehiculares a las compañías Axiom Space y Collins Aerospace. Pues bien, a pesar de los rumores, parece que SpaceX no presentó ninguna propuesta y por tanto no optaba a dicho contrato. ¿Por qué crees que no lo hizo teniendo en cuenta que deben estar diseñando sus propios trajes para el programa Polaris? Hablando de Polaris, comentar que los 4 tripulantes siguen con su entrenamiento y ya estarían metidos en harina con el simulador de vuelo. Recordad que a finales de año se espera que lleven a cabo la misión Polaris Dawn, en la que, entre otras cosas, van a realizar la primera EVA llevada a cabo por SpaceX en una Crew Dragon. Como apunte final, comentar que Sierra Space ha iniciado su programa de entrenamiento de astronautas para su cápsula tripulada Dream Chaser. Ya sabéis que me encanta esta nave y parece que la compañía va en serio con ella. ¡Qué ganas de verla en acción! En Marte, el pequeño helicóptero Ingenuity lo ha vuelto a hacer, y a pesar del inclinómetro dañado, ha efectuado su vuelo número 29 a través de la tenue atmósfera marciana. El 11 de junio se desplazó 1789 metros a 10 metros de altura durante 67 segundos, moviéndose desde Airfield T a Airfield U. Por otro lado, su compañero Perseverance se encuentra ya en pleno delta del cráter Jezero y nos está regalando imágenes espectaculares de afloramientos rocosos. Como curiosidad, el rover ha fotografiado un trozo de protección térmica atrapado en una hendidura de una roca seguramente perteneciente a la etapa de descenso del propio rover. Habrá que planear una misión de limpieza. Por cierto, el detector de viento del Perseverance ha sido dañado por un guijarro debido a unos vientos más fuertes de lo previsto en la zona, aunque al parecer sigue funcionando normalmente. Por otro lado, Curiosity sigue buscando indicios de vida pasada o restos de la acción de agua en el cráter Gale. Recientemente nos ha enviado unas imágenes de unas curiosas espirales rocosas en forma de dedos o plantas fosilizadas. Al parecer podrían tratarse de conglomerados de minerales depositados por el agua en grietas rocosas en épocas pretéritas, que han quedado a la intemperie una vez se ha erosionado la roca circundante. Además de curiosidades como lo anterior, el análisis de las muestras recogidas por el rover han revelado la presencia de carbono orgánico, es decir, de carbono combinado con hidrógeno, un requisito indispensable para formar las moléculas que forman la vida tal y como la conocemos. En cuanto a la sonda InSight, que como sabéis está consumiendo sus últimos meses de vida, está inmersa en sus últimos experimentos y los técnicos están intentando alargar lo más posible su vida útil. En ese sentido, se ha decidido seguir usando el sismómetro más allá de lo inicialmente planeado. Esperemos que aguante. En cuanto a los orbitadores, por un lado la sonda europea Mars Express ha conseguido llevar a cabo una actualización de su software 19 años después de su lanzamiento. Este software estaba basado, atención, en Windows 98. Por otro lado, la sonda Tianwen-1 china ha conseguido cumplir uno de los principales objetivos de la misión, el de mapear toda la superficie del planeta rojo. El siguiente reto será realizar una prueba de aerofrenado en preparación para la ambiciosa misión de retorno de muestras Tianwen-3, prevista para finales de esta década. Y es que, hablando de retorno de muestras de Marte, estamos inmersos en una interesante carrera entre Estados Unidos y China por ver quién es capaz de llevar a cabo esta proeza en primer lugar. Lo curioso es que, de momento, el calendario oficial de ambas misiones da como vencedor al país asiático, que podría traer de vuelta muestras del planeta rojo en julio del 2031, mientras que el calendario que maneja la colaboración entre la NASA y la ESA, la misión MSR, nos llevaría hasta finales del 2033, más de 2 años después. Quizá una opción para los Estados Unidos sea apostar por adelantarse con una misión tripulada confiando en el sistema Starship Super Heavy. Mucho ha ocurrido en torno al proyecto más mediático de SpaceX. En primer lugar, como seguramente ya sabréis, finalmente el pasado 13 de junio llegó el veredicto sobre el estudio de impacto ambiental presentado por SpaceX para las operaciones del sistema Starship Super Heavy en Starbase. Ya sabéis que la compañía de Elon Musk necesitaba un informe favorable de la FAA para poder llevar a cabo las pruebas orbitales de este innovador sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable que tiene que llevarnos a la Luna, Marte y más allá en el sistema solar. Pues bien, la decisión de la FAA ha sido emitir un FONSE con mitigaciones, es decir, un informe favorable a las pruebas, no se encuentran impedimentos significativos, pero condicionado a la implementación de ciertas medidas correctoras y preventivas. En el informe se detallan más de 75 acciones que la compañía de Elon Musk va a tener que implementar si quiere que la Agencia Federal Norteamericana emita los permisos de lanzamientos concretos que serán necesarios para efectuar cada una de las pruebas de vuelo.
Estas medidas están dirigidas a proteger los recursos hídricos de la zona, limitar los niveles de ruido, mantener un estricto control de los materiales que supongan un riesgo biológico, minimizar el tiempo de cierre de la carretera que lleva a la playa, preservar el patrimonio histórico y cultural de la zona, etcétera, etcétera. En todo caso, no parecen medidas difíciles de implementar, con lo que podemos decir que SpaceX tiene vía libre para llevar a cabo el primer intento de vuelo orbital. Solo dependen de ellos mismos. En este sentido, está claro que los chicos de SpaceX se están poniendo las pilas y los progresos están siendo claros y decididos. Sin ir más lejos, ya tenemos al Super Heavy B7 en la rampa de lanzamiento orbital equipado con los 33 motores Raptor 2 de segunda generación y listo para las primeras pruebas de encendidos estáticos. El prototipo fue trasladado a la zona de lanzamiento el 23 de junio y colocado en la plataforma de lanzamiento al día siguiente con los palillos chinos, chopsticks, siendo la primera vez que esto se lleva a cabo. Las otras veces que se usó este sistema fue para colocar la Starship encima del Super Heavy. En cuanto al prototipo de Starship S-24, que sigue en el High Bay, ya tiene instalados los 6 motores Raptor 2 de segunda generación, 3 optimizados para el vacío y 3 atmosféricos. En los próximos días podría ser trasladado a la rampa de lanzamiento suborbital, seguramente a la plataforma B, para proceder con los encendidos estáticos. Evidentemente, la mayor incertidumbre la tenemos en los encendidos estáticos del Super Heavy B7, ya que se trata de terreno inexplorado para la compañía. Es previsible que se realicen encendidos estáticos de todos y cada uno de los motores, recordad, 33, de forma individual, y luego se sigan con encendidos estáticos de grupos de motores, previsiblemente del anillo exterior de 20 motores y del grupo central de 13. Finalmente, se llevaría a cabo un encendido estático de todos los motores en el que podría simularse todo el procedimiento de llenado de los depósitos del vehículo, la simulación de una cuenta atrás, el funcionamiento del brazo de desconexión rápida, el sistema de supresión de sonido, el procedimiento de ignición de los motores, etcétera, etcétera. Una vez las pruebas por separado del B7 y el S-24 hayan concluido con éxito, tendríamos el apilamiento del sistema completo, y entonces es de esperar que se realice una simulación completa del procedimiento de cuenta atrás, incluyendo el encendido estático hasta, pongamos, T+10 de la primera etapa. Con esto, SpaceX tendría toda la información necesaria para proceder con el primer vuelo orbital, del que, de producirse con éxito, será el vehículo más potente creado por el ser humano en toda su historia. Con todo esto, teniendo en cuenta la cantidad de pruebas pendientes y la posibilidad de que una o varias de las mismas no vayan como está previsto, descartaría un vuelo este mes de julio y nos llevaría, en el mejor de los casos, a un primer intento de lanzamiento a finales de agosto. Otra previsión más conservadora nos llevaría, en todo caso, a un lanzamiento antes de que finalice este año. ¿Vosotros cómo lo veis? Os leo de nuevo en los comentarios. Por cierto, se desconoce si el primer vuelo va a llevar alguna carga útil o si se va a probar de alguna forma el sistema dispensador de satélites tipo PED diseñado para desplegar los satélites de segunda generación de la red Starlink. Sea como sea, tanto el S-24 como el S-25, que ya se está construyendo en la zona, incorporan este ingenioso mecanismo, así que podrían ponerlo a prueba. Además de las estrellas de las últimas semanas, el B7 y el S-24, SpaceX sigue avanzando en otros frentes. Por ejemplo, el 28 de junio, el tanque de pruebas B7.1, que había sido trasladado días antes a la zona de lanzamiento, era sometido a pruebas de estrés estructural para buscar los límites físicos en cuanto a resistencia a grandes presiones y bajas temperaturas. También el tanque de pruebas llamado EDOME está listo en la zona de lanzamiento para ser sometido también a pruebas de estrés que validen el nuevo diseño de la parte superior de los tanques de combustible, más achatados para maximizar el volumen sin penalizar su resistencia. Otros vehículos en producción son el S-25, que ya hemos comentado antes, el S-26, el S-27, el B-8 y el B-9. Como dijo el propio Elon Musk, una vez se pueda llevar a cabo el primer intento de vuelo orbital, deberían ser capaces de volar cada mes en esta fase del desarrollo. Por supuesto, las infraestructuras siguen creciendo. El Megabay está prácticamente listo, y de hecho ya se está usando a pesar de que aún se trabaja en el mismo. La nueva Star Factory sigue su curso, aunque en este caso aún no puede ser utilizada. Al inicio de la zona de fabricación se ha levantado una nave que parece que va a ser utilizada como almacén, y continuamente se realizan trabajos de mejora en múltiples lugares, ya sean movimientos de tierra, capas de pintura, etc. Está claro que SpaceX va a trabajar durante muchos años en Starbase, así que los residentes de la zona pueden estar tranquilos porque van a tener acción durante mucho tiempo. Mientras tanto, en Florida, las obras tanto en la zona de fabricación de Rover Road como en la rampa de lanzamiento orbital en la zona LC-39A del Kennedy Space Center siguen creciendo a marchas forzadas. De hecho, la nueva torre de integración ya tiene 3 segmentos apilados, y no sería de extrañar que estuviera lista, tal y como aseguró el propio Elon Musk, a finales de este mismo año. ¿Cuándo vamos a ver un lanzamiento desde Florida de esta bestia? ¿Desde dónde va a despegar la primera Starship no tripulada al planeta rojo? ¿Y la primera Starship con el primer ser humano que pise nuestro planeta vecino? ¿Qué tiempos tan excitantes nos ha tocado vivir a los espacios trastornados? ¡Que dure la fiesta! Muchas gracias por ver este vídeo. Ya os había avisado que hoy había tela, ¿eh? Si habéis llegado hasta aquí, gracias infinitas, tenéis mucho mérito. Si queréis seguir apoyando, ya sabéis, like, comentarios, compartid,
Todo eso que es gratis pero ayuda mucho. Si queréis apoyar todavía más, podéis haceros miembros del canal, buscad el botón de unirse por aquí abajo. Y finalmente vamos con los agradecimientos especiales a los SpaceXtormers. Y leo para ir más rápido. Paul Anderson PC, Zaneramovsky, DJ Esmeral, alias Agustín, Damián Rocés, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, alias José Luis, Prometeos 38, alias Daniel, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, alias Jorge, Sergio González y Gilberto García. Adiós.